Continuar entonces con... Muchas gracias a la gente del Hospital Parisien, a Nicolás y a Jessica. Muy interesante el tema que presentaron, la verdad. Ahora vamos a pasar al Hospital Italiano, el Ateneo del Hospital Italiano, que está a cargo de la doctora Marina Montenegro. Bueno, buenos días a todos. Como ya dijo Nati, mi nombre es Marina Montenegro, soy residente de tercer año de Bioquímica Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, bienvenidos a todos los R1 en su primer corevio. Bueno, y les empiezo a comentar un poquito de qué es el tema. Vi que hay algunas caras que están en posguardia, así que voy a intentar ser lo más concisa y no aburrirlos. El tema que les traje, que se llama neuromielitis óptica y anticuerpos anti-aquaporina 4, es un tema que surgió durante mi rotación por el sector de inmunología. En realidad es un tema que me llamó mucho la atención porque vino una neuróloga a hablar con el servicio presentando la necesidad de que implementáramos esta determinación en el laboratorio. Entonces, bueno, para traer un poquito a colación un poco qué es la neuromielitis óptica y así poder hablar de lo que nos compete a nosotros, que son los anticuerpos anti-aquaporina 4, definamos un poco qué es lo que es la patología. La neuromielitis óptica, también conocida como enfermedad de Devic, que se debe a quien la descubrió a finales del siglo XIX, es una enfermedad de tipo desmielinizante, autoinmune e inflamatoria crónica del sistema nervioso central, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, principalmente porque, bueno, como sabemos todos, en la cabecera de las enfermedades desmielinizantes siempre tenemos a la esclerosis múltiple y es precisamente con ella con la que vamos a intentar hacer siempre un diagnóstico diferencial. Se caracteriza por afectar a los nervios ópticos y a la médula espinal, causando discapacidad. Esto quiere decir que produce precisamente neuritis óptica y mielitis transversa, ¿sí? Esas son las dos características y condiciones necesarias para poder sospechar en una neuromielitis óptica. Y un poco para contarles lo que es la jerga médica, se dice que es la patología en la que el paciente no ve nada, pero el médico tampoco ve nada. ¿Por qué es esto? Principalmente, bueno, porque como les dije, afecta al nervio óptico, entonces en una primera fase o un primer ataque, podríamos decirle, el paciente queda ciego, ¿sí? Y por ende no ve nada. ¿Y qué pasa? Al quedar ciego uno, ¿a quién va a consultar? A un oftalmólogo, que le empieza a hacer un montón de estudios, pero tampoco ve nada, ¿sí? Porque el problema claramente no está a nivel ocular, está mucho más profundo. Bueno, hablando de la epidemiología, lamentablemente, chicas, es 9 veces más prevalente en mujeres que en hombres, como en la mayoría de las patologías autoinmunes. Comparándola un poquito con la esclerosis múltiple, que es 3-1, estamos bastante mal, la verdad. Digámosle, echémosle la culpa a las hormonas, a lo que quieran, es una realidad. La edad promedio de inicio es de 39 años, aunque están reportados un montón de casos de niños que han desarrollado esta patología. A diferencia de la esclerosis múltiple, como les dije, que es la principal patología diferencial, que es a los 29 años de edad. Es una enfermedad que es bastante rara en pacientes caucásicos, de por sí es rara, ¿sí? No es una enfermedad frecuente, pero se encuentra principalmente en otras poblaciones. Y estuve leyendo varios artículos para poder sacar un poco de estadísticas y de ver cómo era la prevalencia. Y me llamó la atención bastante que fíjense las diferencias según las distintas poblaciones, ¿sí? Principalmente a destacar los que son descendientes africanos. Casi todos los papers que hacen prevalencia, en los cuales se incluyen pacientes descendientes de afroamericanos, de africanos, suelen tener prevalencias más elevadas, ¿sí? Bien, hablando un poquito del curso de la enfermedad, quiero destacarles que también, nuevamente, a diferencia de la esclerosis múltiple, que como sabemos es una enfermedad que es progresiva, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, la persona va adquiriendo discapacidades. En el caso de la neuromielitis óptica, es una enfermedad que es de curso, tiene distintas fases, ¿sí? Es rara vez monofásica. Esto quiere decir, fíjense lo que dice ahí, que hay 80 a 90% de episodios recidivantes o de neuritis óptica o de mielitis transversa, ¿sí?
De tal forma que, fíjense, el 60% de los pacientes tienen recaídas en su primer año después de un primer ataque, mientras que el 90% de los pacientes presentan recaídas dentro de los 3 años de iniciada la patología. Además, se ha descrito que hay pacientes que si presentan la neuritis óptica bilateral, eso quiere decir que se quedan ciegos de ambos ojos, o mielitis simultáneas, tienen menos probabilidad de recaídas, pero así también menos probabilidad de recuperarse después de un primer ataque. Sí, las secuelas son mucho peores porque de por sí la primera fase ya es bastante severa. Y la recuperación encima es incompleta. Es decir, que vamos a tener recaídas cada vez más frecuentes, mucho más severas y la recuperación del paciente va a ser mucho más lenta, a tal punto que va a aumentar mucho el grado de discapacidad de las personas. Dentro de los 5 años de iniciada la enfermedad, ya el 50% de los pacientes con neuromielitis óptica son ciegos de uno, ambos ojos y requieren ayuda ambulatoria. Fíjense que la verdad que es una enfermedad bastante discapacitante y por eso me parece que era que los neurólogos estaban pidiendo ayuda en el laboratorio, ¿sí? Bien, y ahora un poquito como para hacerles una línea del tiempo respecto a los criterios diagnósticos para esta enfermedad. Les traje los primeros criterios diagnósticos que se hicieron en el año 1999. Al ser una enfermedad desmielizante y neurológica, la verdad que el diagnóstico es bastante difícil, por eso quisieron crear criterios diagnósticos y estar todos de acuerdo al momento de ponerle el sello a una neuromielitis óptica. Fíjense, tenemos criterios absolutos que son todos necesarios y los dos primeros son las dos condiciones que ya les dije que son necesarias, la neuritis óptica y la mielitis transversa. Y el tercer criterio absoluto es que no exista ninguna enfermedad desmielinizante evidente más allá del nervio óptico y la médula espinal, que son los dos lugares que afecta esta patología. Por otro lado, como criterios de apoyo que se clasifican en mayores y menores, dentro de los mayores tenemos una resonancia magnética que sea negativa o por lo menos que no tenga criterio de diagnóstico de esclerosis múltiple. Una resonancia magnética de la médula espinal en la que se vea daño en dos o más segmentos vertebrales, por eso se llama transversa, ¿sí? Tiene que ser prolongada, tiene que ser bastante extensa la lesión que se observa en la médula espinal. Y lo que nos compete a nosotros es, en el líquido cefalorraquídeo, tenemos que ver un aumento de celularidad, pero principalmente este aumento tiene que ser a polimorfonucleares. En verdad esto ya está prácticamente en desuso en las enfermedades desmielinizantes. Es raro que los neurólogos pidan líquido cefalorraquídeo para el estudio, inclusive en la esclerosis múltiple, pero bueno, en ese momento hay una diferencia en lo que es la fisiopatología entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, por lo que a ellos les servía que se hicieran estudios de líquido cefalorraquídeo. Dentro de los criterios menores, fíjense, neuritis óptica bilateral, sola, ¿sí? Neuritis óptica severa con agudeza visual 20-200, eso quiere decir que tenemos un 10% de visión, ¿sí? Y fíjense, ya empieza a incluir otras cosas fuera del nervio óptico o de la médula espinal, que bueno, está relacionado obviamente con la médula espinal, que es debilidad en las extremidades, que sea severa, fija y que esté relacionada con un ataque, ¿sí? Tiene que ser todo simultáneo. Bien, pero ¿qué pasó? En el año 2004, este grupo, comandado por Lennon, describe anticuerpos a los que ellos llaman NMO-IgG, ¿sí? Por neuromielitis óptica, que tienen alta especificidad para esta patología. Fíjense, lo que ellos hicieron es un trabajo que se hizo en conjunto con Norteamérica en la Clínica Mayo, que bueno, como saben, siempre en los trials grandes está metida la Clínica Mayo, y con un grupo de neuropatología de Japón, ¿sí? Lo que hicieron fue recolectar 124 pacientes, la gran mayoría era del grupo norteamericano, y los clasificaron según el criterio diagnóstico, como pacientes que definitivamente tenían la enfermedad, pacientes que tenían alto riesgo de padecer la neuromielitis óptica, pacientes con esclerosis múltiple, y el grupo japonés a su vez agregó otro grupo de pacientes que eran pacientes que tenían un severo daño en el sistema nervioso central, pero que intentaban sacarlo del grupo de las desmielinizantes para ver si había aumento de estos anticuerpos en otras patologías, ¿sí? Acá, a modo de comentario, en todo lo que es la región de Asia tiene una clasificación distinta de las patologías desmielinizantes, y a la neuromielitis óptica la llaman esclerosis múltiple óptico-espinal, pero está descrita como la misma patología, ¿sí?
Por eso tiene otras siglas. Bien, una vez que clasificaron a los pacientes, lo que hicieron fue ir midiendo los anticuerpos de tipo IgG. ¿Y qué observaron? Fíjense, los pacientes que tenían el diagnóstico definitivo según los criterios clínicos pudieron observar en el grupo de Norteamérica que aproximadamente, no importa, aproximadamente un tercio dio negativo, ¿sí? No fue así con el grupo japonés, pero en realidad yo eso se lo podríamos atribuir todos al N que usó el grupo japonés. 11 es muy poco, por ahí si aumentaban en el número podríamos llegar a tener unos resultados similares, ¿sí? Por otro lado, los pacientes que tenían alto riesgo, fíjense que teníamos un poco disperso, ¿sí? Si presentaban o no el anticuerpo, mientras que acá, bueno, justo cayó que ese 1 era positivo. Nuevamente, un N muy chico podría ser positivo como podría haber sido negativo. Por otro lado, los pacientes con esclerosis múltiple, estos son los que más me importan, fíjense que 2 solos dieron positivos para los anticuerpos y el resto negativos, y acá los 5 directamente dieron negativos, y también los pacientes que tenían daño severo a nivel del sistema nervioso central, todos dieron negativos. ¿Por qué les digo que los que más me importan son los pacientes que tenían el diagnóstico de esclerosis múltiple? Fíjense, acá podemos ver distribuidos los pacientes según si tenían negativos los anticuerpos o si presentaban algún nivel de anticuerpos, ¿sí? Fíjense que lo que me parece acá más importante destacar es lo siguiente. Primero, estos 2 puntitos son esos 2 pacientes que tenían diagnóstico de esclerosis múltiple, pero anticuerpos positivos. ¿Qué pasó con esos pacientes? Se volvió a revisar la historia clínica y cuáles eran las características de ambos pacientes. Presentaban neuritis óptica y mielitis transversa, dentro de un montón de sintomatología aparte. Por ende, la conclusión del trabajo es que seguramente estos pacientes estuvieron mal clasificados de un primer momento con un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple, ¿sí? Y por otro lado, fíjense también que todos los pacientes que tienen diagnóstico certero de esclerosis múltiple o que tienen otra patología distinta que no sea desmeninizante a nivel del sistema nervioso central son negativos para este anticuerpo, ¿sí? Eso quiere decir que verdaderamente son muy específicos estos anticuerpos. Entonces, fíjense, este descubrimiento revolucionó el enfoque de la enfermedad. Primero porque ahora tenemos un diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple y además amplía lo que es el espectro de las enfermedades y desórdenes que incluyen la neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer un montón de pacientes que tenían distintas sintomatologías, ¿sí? No tenían por ahí resonancias características de esclerosis múltiple ni de neuromielitis óptica, pero tenían anticuerpos positivos, ¿sí? Entonces se los empezó a clasificar como desórdenes dentro del espectro de neuromielitis óptica. Y fíjense cuáles pueden llegar a ser las sintomatologías: vómito e hipo intratable, síntomas de narcolepsia, ¿sí? Pueden ser bastante variados. No está descrito, les soy honesto, no leí ningún trabajo en el que esté descrito que estos son pasos previos al desarrollo de la neuromielitis óptica. Sí se sabe que verdaderamente están relacionados, que tienen los anticuerpos y que claramente si dejan progresar la enfermedad los pacientes terminan mal. Por otro lado, que este hallazgo tiene un impacto muy fuerte a nivel de la clínica, porque una vez que nosotros desde el laboratorio le decimos a un médico que el paciente tiene anticuerpos NMO, IgG positivos, el médico inmediatamente lo que va a hacer es inmunosuprimir al paciente. No va a haber ninguna resonancia magnética más, no va a hacer ningún tipo de semiología más, ¿sí? Directamente lo va a inmunosuprimir. ¿Por qué? Antes de que hicieran este descubrimiento, antes de que hicieran los criterios diagnósticos, el diagnóstico definitivo de esta enfermedad era un primer ataque, el paciente ciego se recupera. Si en un segundo ataque ya se quedaba ciego, seguramente, definitivamente, le ponían el sello de neuromielitis óptica, ¿sí? O sea que verdaderamente dejar a una persona de 39 años, 28 años, 45 años ciego de por vida es bastante serio, ¿sí? Entonces, en el año 2006 surgieron nuevos diagnósticos que en realidad abarcan un poco los anteriores, pero mejoran todavía. Por un lado, la neuritis óptica y la mielitis aguda y transversa, y al menos 2 de los siguientes criterios. Lo mismo que les hablé antes: tener lesión en la médula espinal, que sea de una extensión prolongada, demostrado en una resonancia magnética que no tenga criterio diagnóstico de esclerosis múltiple, y por último, lo que a nosotros nos importa, presentar serotipo positivo para la presencia de los NMO IgG.
¿Qué son estos NMO IgG? Son anticuerpos, como ya les dije, que van contra la proteína aquaporina 4. Rápidamente, para recordar que lo que es la aquaporina 4, es una proteína que forma parte de una familia de proteínas que tienen actividad de canal permeable para el agua. Al menos existen 13 tipos, y a saber, esta proteína particularmente se encuentra como tetrámeros y presenta 6 dominios transmembrana que lo que hacen es formar un círculo formando un poro por el cual va a atravesar por donde se va a transportar el agua, ¿sí? Bueno, se codifica en el cromosoma 8 y lo que más importa acá es que la aquaporina 4 justamente se encuentra, es abundante en las zonas donde, en regiones aledañas al nervio óptico y a la médula espinal, ¿sí? Por ende, esa fue la asociación que hicieron para saber que la aquaporina 4 y estos anticuerpos que encontraron se asociaba a la patología, ¿sí? Bien, rápidamente para comentarles la inmunopatología. Lo que pasa con la neuromielitis óptica es que es una enfermedad de tipo autoinmune cruzada, ¿sí? No se sabe ni a qué bacteria ni a qué virus, simplemente se sabe que hay una sensibilización, ¿sí?, con algún patógeno en el cual se produce presentación de antígenos, se estimulan todos los linfocitos T, se estimula el linfocito B, se pasa a plasmocito y empieza a formar distintos anticuerpos que por reacción cruzada y por un motivo que aún no se sabe logran atravesar la barrera hematoencefálica y se encuentran con las células de la microglia, dentro de ellas los astrocitos principalmente, ¿sí?, que en sus pies presentan grandes cantidades de aquaporina 4. Estos anticuerpos se unen a la aquaporina 4 y lo que hacen es generar lo que es la activación del complemento con activación de un montón de señalizaciones quimiotácticas con aumento de interleuquinas quimiotácticas, que lo que hacen es reclutar todas las células de la periferia de la sangre, principalmente neutrófilos, eosinófilos y células NK, ¿sí?, las natural killer. Y además también pueden pasar algunos linfocitos que, para sumar un poquito a esta situación compleja, lo que hace la célula microglia también es presentarles el antígeno, se vuelve a producir una reacción cruzada en la cual se producen interleuquinas por los linfocitos TH helper 1 y 17, que son inflamatorias, y también hay una activación de los linfocitos T helper 2, que tendrían una acción más antiinflamatoria, pero en verdad se produce una inflamación y daño del sistema nervioso central bastante severo. Pero la acción de los linfocitos no es lo que más me importa. El daño que provocan los polimorfonucleares y el complemento son los que hay que destacar más, ¿sí? Fíjense que lo que se produce es, por un lado, el complejo de ataque a la membrana por parte del complemento, con la citotoxicidad mediada por el complemento. Y además, si recordamos todos, hay un montón de células, principalmente los polimorfonucleares, los neutrófilos, eosinófilos y las NK, presentan los receptores para FC, ¿se acuerdan? Entonces, como nosotros tenemos una inmunoglobulina de tipo IgG, pueden unirse a esta inmunoglobulina, activarse y liberar todo el contenido de sus gránulos, obviamente también provocando la destrucción de los astrocitos y principalmente de los pies de los astrocitos. Bien, a su vez hay algunas sintomatologías en algunos pacientes que se caracteriza porque tienen como características excitatorias. ¿Qué pasó? Siguieron estudiando un poquito más y descubrieron que al lado justo en el pie del astrocito de la aquaporina 4 hay un recaptador de glutamato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como se produce toda la granulación y, como ya les dije, destrucción del pie del astrocito, el resultado es que también se destruye claramente ese recaptador de glutamato, quedando glutamato en todas las terminales sinápticas y produciendo también sintomatología excitatoria, ¿sí? Bien, un poco para concluir y para nuevamente traer a colación el diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple, ¿sí? En la esclerosis múltiple, por una cascada de eventos que, bueno, que no importa ahora tanto mencionarlos, en el cual también hay presentación de antígenos, también hay activación de linfocitos CD8 citotóxicos y de células B. Fíjense que en realidad lo que pasa en la esclerosis múltiple es que se produce una gran síntesis de anticuerpos a nivel ya directamente del sistema nervioso central, que son capaces de pasar al líquido cefalorraquídeo. Por eso generalmente cuando un médico antes quería hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, nos pedían bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. La idea era poder encontrar anticuerpos en el líquido, ¿sí?
Pero a diferencia de ellos, a mí me gusta mirarlo como que en realidad es a la inversa. En la esclerosis múltiple que tenemos los anticuerpos directamente en el líquido cefalorraquídeo, mientras que en la neuromielitis óptica ya vienen de la sangre periférica, ¿sí? Nuevamente, fíjense que en realidad hay proceso inflamatorio y destrucción de la mielina en ambos procesos, por algo son enfermedades desmielinizantes. Pero la diferencia es que en la esclerosis múltiple voy a tener anticuerpos y principalmente células de tipo mononucleares, mientras que en la neuromielitis óptica, como ya les dije, hay predominio mayor de polimorfonucleares. Bueno, entonces un poquito para recordar y ya concluir con la inmunopatología. Lo que se vio aparte, y por lo que yo les comentaba, que se relacionó a la aquaporina con los anticuerpos y finalmente con la neuromielitis óptica, es porque hicieron reacciones de inmunohistoquímica de lesiones cerebrales, ¿sí? De biopsias, en las cuales lo que se veían es eso que dice ahí, patrones de aro y roseta. Fíjense, lo que hacían era teñir depósitos del complemento alrededor de la vasculatura, de lo que eran zonas aledañas a la médula espinal y al nervio óptico, y observaban, fíjense, esas formitas así como circulitos. ¿Ven? Esta me parece que es la que mejor se ve. ¿Ven? Toda la vasculatura con los depósitos del complemento. Y se caracteriza, aparte de la distribución de la aquaporina 4, por encontrarse, como ya les dije, cerca del nervio óptico y de la médula espinal, por lo que estos NMO-IgG que descubrieron hace varios años atrás son anticuerpos anti-aquaporina 4. Bien, y ahora un poquito a lo que nos compete en el laboratorio. Como ya les dije, el análisis del líquido cefalorraquídeo ya está bastante en desuso, porque hay pacientes con neuromielitis óptica que tienen un poco de banda oligoclonal y pacientes con esclerosis múltiple que no presentan ni un solo anticuerpo en el líquido cefalorraquídeo, por lo que verdaderamente los neurólogos están dejando de pedirla. Y lo que sí nos interesa a nosotros es la detección de los anticuerpos anti-aquaporina 4, ¿sí? Bien, les quise traer este trabajito que me pareció que era el más interesante, en el cual lo que hacen precisamente es comparar la especificidad y sensibilidad de distintas técnicas para la detección de estos anticuerpos, y más o menos se los quise clasificar como en distintas generaciones, ¿sí? Los anticuerpos de primera generación son los que están basados principalmente en tejidos animales, dentro de los cuales tenemos la inmunoinflorescencia indirecta, que usan principalmente el cerebelo de mono, es la técnica que está más utilizada acá en nuestro país. Y por otro lado, los ensayos de inmunoprecipitación, ya sea con fluoroinmunoprecipitación o radioinmunoprecipitación. Estas dos técnicas fueron bastante puestas a prueba y son las que menos efectividad tuvieron desde el punto de vista de especificidad y sensibilidad. Lo que es la parte de tejido de cerebelo de mono anda muy bien verdaderamente, pero el problema es que claramente estamos sometiendo a un tejido que es totalmente extraño a un suero humano, por lo tanto se producían muchas reacciones inespecíficas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Pero gracias a gente muy inteligente que creó estos nuevos ensayos que se llaman ensayos basados en células, que lo que hacen es tomar células embrionarias, ¿sí? de riñón, y lo que hacen es transfectarlas con el gen de aquaporina 4 para que todas estas células sobreexpresen la proteína en sus membranas, ¿sí? De esta forma son células humanas y células que tienen un montón de lo que yo quiero detectar, ¿sí? Como una vez que tengo las células puedo armar la plataforma que a mí me parezca más sencilla de utilizar. Sí, se puede usar en inmunofluorescencia indirecta como ELISAs o FACS, que son mediante citometría de flujo. FACS es verdaderamente la que mejor anda. Y la determinación que se está intentando poner a punto en el laboratorio de nuestro hospital es la inmunofluorescencia indirecta con los ensayos basados en células. Un poco para mostrarles en qué concluía estos trabajos, fíjense que los ensayos basados en células tienen mejores áreas bajo la curva, por un lado. Y por otro lado, quisieron ver si sumaban dos ensayos basados en células y mejoraba todavía el área bajo la curva, pero en realidad no es mucho mejor. Así que con un ensayo basado en células, diciéndole al médico que tiene anticuerpos anti-aquaporina 4, la verdad que estamos trabajando muy bien. Bueno, la plataforma para esta inmunofluorescencia indirecta de la marca Euroimmun lo que hace es, como ya les dije, detectar cualitativa o semi-cuantitativamente los anticuerpos. Se puede utilizar suero o plasma.
un poquito para contarle de los reactivos que vienen. Presentan una impronta, los anticuerpos secundarios para marcar el NM o IgG, controles, el PBC, el líquido de montaje, y además, como en el sector de inmunología, la muestra patrón, por así decirle, es el suero, en el que se está haciendo la verificación directamente es en suero, ¿sí? Porque no trabajan con plasma en ese sector. Se tiene que hacer una dilución 1:10 con PBS, y si quisiéramos hacerlo semicuantitativo, lo cual no va a pasar porque es un kit súper caro, lo que hacemos es hacer diluciones seriadas a partir del pool positivo, ¿sí? Con respecto al procesamiento, esa es la impronta, es medio incómoda de trabajar porque es bastante pero está bastante buena. Bueno, yo la cambié por un esquemita porque es más fácil. Nuestro esquema de trabajo es, en el primer pocillo, largamos el control positivo, en el segundo el control negativo, y después, en orden decreciente, todos los pacientes que queremos estudiar. Básicamente, esto es como todas las inmunofluorescencias. Agregamos nuestros sueros diluidos, lo dejamos 30 minutos en cámara húmeda, lo lavamos posteriormente en PBS en el shaker durante 10 minutos y le agregamos el anticuerpo secundario. Nuevamente, siempre tenemos que ver que esté cubierto toda la superficie y que obviamente no se vayan a mezclar las gotitas porque si no se va a contaminar todo. Lo dejamos 30 minutos en cámara húmeda y otra vez lo llevamos al shaker con PBS 10 minutos para agregarle el líquido de montaje y finalmente estamos listos para verlo en el microscopio de fluorescencia. El control positivo se tiene que ver así. Fíjense que hay en ese solo cuadradito tengo que ver dos porciones de tejidos que representan a células transfectadas y células no transfectadas, ¿sí? Las células transfectadas en el control positivo yo tengo que ver fluorescencia. En las no transfectadas no. Esta es otra forma, parte del kit, para ver que no tengamos ningún tipo de reacción inespecífica. Por ejemplo, un paciente que tenga otro tipo de enfermedad autoinmune y que por algún motivo reconozca alguna porción de la célula HEC en la membrana y veamos un patrón de fluorescencia que no corresponda al anticuerpo antiacuaporina 4. El control negativo, que se ve horrible, pero en realidad debería verse así, se tienen que ver las células en el fondo con un tinte medio verde, también rojizo, pero no tiene que haber fluorescencia, ni en las células transfectadas ni en las no transfectadas. Y estos son algunos pacientes que nos fueron mandando en nuestro hospital, y fíjense en las células transfectadas cómo se alcanza a ver fluorescencia, y este que me gusta más. Fíjense cómo adquieren fluorescencia en las células transfectadas, y recuerden, en las no transfectadas no tengo que ver nada. Bueno, como controles de calidad interno utilizamos los mismos controles del kit, y para control de calidad externo lo que se está pensando es hacer un control alternativo, es decir, enviar a algún centro de referencia muestras positivas y negativas de nuestro hospital cada 6 meses aproximadamente para ver si nuestra técnica está siendo bien realizada. Bien, y un poquito acá les quise traer los últimos criterios diagnósticos para ver verdaderamente cómo desde el laboratorio les podemos dar una mano a los neurólogos con estos anticuerpos. Fíjense, el criterio diagnóstico con la detección de anticuerpos antiacuaporina 4 es tener estos puntos de acá arriba, ¿sí? El tema es que cuando no hay anticuerpos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay pacientes que tenían la enfermedad pero no presentaban anticuerpos? O hay pacientes que por temas de obra social, por tema de que no encuentran dónde hacer la determinación, etcétera, no le pueden medir los anticuerpos. Bueno, fíjense todo lo que los médicos necesitan para poder hacer un diagnóstico definitivo de neuromielitis óptica, ¿sí? Entonces me gustó este trabajito para que vean lo difícil que es hacerles el diagnóstico y cómo entre neurólogos, especialistas, gente muy preparada, les cuesta aún así darles un sello e inclusive darles un tratamiento a estos pacientes. Fíjense que los pacientes con NM o IgG negativos lo que hicieron fue presentarles distintos casos a un número de médicos. Y lo que más me llama la atención es este grafiquito de acá. En la primera columna se puede observar qué criterio diagnóstico utilizaron los médicos y qué diagnóstico finalmente le dieron. Si tenía esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, un diagnóstico incierto o alguna otra patología desmineralizante o neurológica. Fíjense cómo varían las tablitas, ¿sí? Y con respecto al tratamiento también, fíjense, no hay verdaderamente un consenso y si bien los criterios diagnósticos ayudan, no son definitivos para estas patologías. Entonces la pregunta es, ¿alcanza simplemente con este tipo de marcadores?
Y estuve viendo un poquito y el año pasado en Londres, en un congreso que precisamente trataron todas estas patologías desmielinizantes, empezaron a presentar otro tipo de marcadores, los MOG, que en realidad ya creo que hay algunos hospitales que están haciendo MOG en sus servicios, y los anticuerpos antiacuaporina 1. Con respecto a los anticuerpos antiacuaporina 1, no se ha logrado hacer relación patología-anticuerpo, así que no están teniendo un gran éxito. En cambio, los MOG sí, porque se ha visto que un montón de pacientes con anticuerpos antiacuaporina 4, que no tienen un diagnóstico definitivo de ninguna de las patologías desmielinizantes, presentan MOG positivos. Y se utilizan mucho en lo que es pediatrías para algunas enfermedades en las cuales se ve afectado el nervio óptico, ¿sí? Bien, con respecto al tratamiento y la prevención, para ataques agudos, en realidad lo que se hace es darles rituximab, ¿sí? Un anticuerpo monoclonal. Pero el rituximab no es fácil adquirirlo para todos, es bastante caro, así que lo que hacen es inmunosuprimirlos e inclusive hacerles plasmaféresis si es necesario, si el ataque es muy severo, ¿sí? Y por otro lado, como son pacientes que nuevamente tienen muchas recaídas, ya a medida que van recayendo es cada vez peor, ¿sí? Lo que se hace es hacer prevención e intentan tenerlos inmunosuprimidos a niveles, ¿sí? No tanto como para que se agarren la primera infección que encuentran en la calle, pero como para que no vuelvan a tener un ataque, ¿sí? La verdad que hablando con un neurólogo me contaba que el manejo de estos pacientes es bastante complejo. Bueno, como conclusiones, primero que el descubrimiento de estos anticuerpos contribuyó a una mejor caracterización de la patología y a un diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple. Amplió el espectro de enfermedades, empezaron a surgir un montón de enfermedades que no estaban clasificadas dentro de ningún grupo y pudieron empezar a clasificarlas. Y por otro lado, que me parece que es lo más importante, es el valor que tiene la práctica clínica, porque como ya les dije, una seropositividad cambia la conducta médica, ¿sí? Instauran la terapia inmunosupresora inmediatamente, para evitar obviamente la discapacidad del paciente. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Y bueno, muchas gracias a todos, principalmente a mis compañeras y al servicio de inmunología de mi hospital.